Amén. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Te damos gracias por este día, Señor, que nos permite, Señor Dios, ir a tu palabra, Señor. Damos, Señor, la luz de Dios, la sabiduría del otro, Señor, que es la que nos hace sabios, Señor. La palabra dice que si alguno es falto de sabiduría, pídale a Dios, el cual os dará. Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, Padre, para poder entender tu palabra, Señor, porque a la vista de los hombres parece ser muy sencilla, pero no es así. Nosotros los seres humanos no podemos entender tu palabra sin tu revelación, sin tu Espíritu, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo para que nos dé luz y podamos entender tu palabra. Y sea una bendición, Señor, para todos aquellos que le han de ver, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer el Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, en el verso 21. Dice la Escritura de esta manera: desde entonces comenzó Jesús a manifestarle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchas cosas de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reprenderle diciendo: Dios tenga compasión de ti, Señor, de ningún modo te suceda esto. Parece ser, no parece, sino vemos que Pedro tenía un grande afecto por el Señor. Él amaba al Señor y no quería que fuera a la cruz. El Señor Jesús también habló de la relación que hay entre la vida del alma y la cruz. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En el verso 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar la vida de su alma la perderá, y el que la pierda por causa de mí la hallará. Y en el verso 26 dice: ¿por qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde la vida de su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de la vida de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a sus hechos. En estos pasajes, en estos versículos, de nuevo nuestro Señor hace un llamado a sus discípulos a que tomen la cruz y a estar dispuestos a hacer morir y perder la vida del alma. Lo que dice aquí y lo que dice en Mateo 10, 34 y 39 no es lo mismo. La parte de la vida anímica o natural al que se destaca en Mateo 10 es el afecto. Mientras que aquí en el capítulo 16, 21 y 27 es el yo del hombre, el que aparece en primer plano. Si leemos el pasaje anterior, veremos que el Señor Jesús les habló a los discípulos de la clase de sufrimiento que él tendría al ir a la cruz. Entonces Pedro, debido a su intenso amor por el Señor, le dijo: Dios tenga compasión de ti, Señor. Debido que Pedro estaba poniendo su mente en las cosas del hombre, no estaba dispuesto a permitir que su Señor sufriera en la carne sobre la cruz. No entendía que el hombre debe poner su mente exclusivamente en las cosas de Dios, aun si se trata de sufrir la muerte de cruz. La muerte de cruz. Debía él aún poner la mente en las cosas de Dios. Él no sabía que debía amar más la voluntad de Dios que a su yo. Esto era como si hubiera pensado de esta manera: Señor, vas a ir a la cruz, a sufrir de tal manera.
Y aunque estás haciendo la voluntad de Dios, llevando a cabo su propósito y actuando de acuerdo a su plan, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer de ti, Señor? ¿No piensas en los sufrimientos que pasarás por hacer la voluntad de Dios? Señor, ten compasión de ti. El Señor le indicó que tal manera de condolarse de uno mismo proviene de Satanás. ¿Cuánto amaba Pedro al Señor? Refiriéndose a sus discípulos, les dice de esta manera: no solo yo iré a la cruz, sino también todo aquel que quiera seguirme y ser mi discípulo. Evangelio de San Mateo, en el capítulo 14 del Evangelio de San Mateo, en el verso, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14, en el verso 26. 14, 26 del Evangelio de San Lucas. Vamos a leer desde el 25. Dice que iban unas grandes multitudes, iban con él. Mucha gente iba con él. Volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, e hijos, hermanos y hermanas, y aún la vida de su alma, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? El Señor les está diciendo a los que lo seguían: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre. ¿Qué palabras para esa gente? Hoy es la misma palabra fresca que el Señor nos dice a nosotros: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, e hijos, hermanos y hermanas, aún la vida de su alma, no puede ser mi discípulo. El Señor quiere que todos los seres humanos renunciemos a todo. El Señor les dice a los discípulos: tienen que renunciar al mundo y a los placeres de la carne. Dice en el verso 33 del capítulo 14 de San Lucas: así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Mi destino será también el vuestro. Es decir, el Señor fue a la cruz y dice el Señor: mi destino de ir a la cruz será también el vuestro. No creáis que yo soy el único, no crees que yo soy el único que debe hacer la voluntad de Dios. Pues vosotros, mis discípulos, también deben hacerla. Así como no me preocupo por mí, y aún estando en la cruz incondicionalmente sigo haciendo la voluntad de Dios, así vosotros no debéis preocuparos por vuestra vida natural, sino estar dispuestos a perderla para hacer lo que Dios quiere. Pedro le preguntó que por qué no tenía compasión de sí mismo. ¿Por qué no tienes compasión?, le dice Pedro, por ti mismo. Pero el Señor respondió que uno debe negarse a sí mismo. Para negarse a uno a sí mismo hay que pagar un alto precio para hacer la voluntad de Dios. Nosotros ya recibimos a Cristo. Ya somos hijos de Dios, ya nacimos de nuevo, somos nuevas criaturas. Pero ahora tenemos nosotros que hacer la voluntad de Dios. Esto se logra a través de renunciar al mundo, de renunciar a las cosas mundanas. Y entonces nosotros conoceremos y andaremos en la voluntad de Dios. Esto se debe
a que la vida del alma quiere seguir las intenciones del yo, pero no quiere obedecer, la voluntad de Dios. Esto se debe a que la vida del alma quiere seguir los placeres del mundo, haciendo caso del yo. Dios nos llama a ir a la cruz y negarnos a nuestro yo, a sacrificarnos y perder todas las cosas por causa de Él. Inconscientemente, nuestra vida del alma produce una actitud de autocompasión de nosotros mismos. A menudo nuestra vida anímica nos impide estar dispuestos a pagar el precio necesario para obedecer a Dios. Cada vez que estamos dispuestos a escoger el camino angosto de la cruz y a sufrir por causa de Cristo, la vida anímica, la vida natural, sufre pérdida. Solamente de esta manera perdemos nuestra vida natural y solo por ese medio podemos obedecer la vida espiritual de Cristo para que nos gobierne. Solo por este medio podemos obtener la vida espiritual, es decir, solamente de esta manera podemos llegar a ser hombres espirituales. Solamente negando nuestro yo, aborreciendo la vida de nuestra alma y aborreciendo los placeres del mundo. No hay otra manera para llegar a ser hombres espirituales. Este es el camino para que nosotros seamos hombres espirituales. El camino es negar nuestro yo y negar la vida del alma. De esta manera podemos obtener la vida espiritual de Cristo para que nos gobierne totalmente, de una manera pura dentro de nosotros y nos capacite para hacer lo que Dios desea en beneficio de toda la humanidad. Es decir, Dios no puede usarnos a nosotros, sus hijos, que hemos nacido de nuevo. No podemos usarnos, no somos de la confianza de Dios si no negamos la vida de nuestra alma. Si nosotros no negamos la vida de nuestra alma, no podemos ser servidores de Dios, siervos de Dios. Seremos sus hijos, nacidos de nuevo, pero si no aborrecemos la vida del alma y no buscamos este camino de abandonar la vida del alma, no podremos llegar a ser los siervos del Señor. Si prestamos atención a la ubicación de los pasajes anteriores, comprenderemos la perversidad de la obra de la vida del alma. La vida del alma nos perjudica como creyentes, nos perjudica en la iglesia. La vida del alma destruye la vida anímica. Fíjese bien, Pedro dijo esto poco después de haber recibido la revelación. Regresemos al Evangelio de San Lucas y en el capítulo 16, en el verso 13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otro Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién dices que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le preguntó Jesús y dijo: bienaventurado eres Simón Barjona, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro acababa de recibir una revelación, pero poco después de haber recibido esta revelación de Dios, por lo cual comprendió el misterio que el hombre no podía comprender, es decir, las personas no podían comprender quién era Cristo, pero Dios el Padre personalmente le había revelado que Él, humilde Jesús, a que los discípulos seguían, era el mismo Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo,
Inmediatamente después de recibir tal revelación, fue controlado por la vida del alma. Esto quiere decir que nosotros podemos llegar a entender muy bien las Escrituras. Podemos tener unas revelaciones muy bien de parte de Dios. Pero si no negamos la vida del alma, todavía no somos siervos competentes para servir al Señor. Al contrario, aquellas personas que conocen las Escrituras, en vez de negar la vida del alma, se vanaglorían con un conocimiento que ellos tienen. Pero el conocimiento no nos va a hacer hombres espirituales. Lo que nos va a hacer hombres espirituales es negar la vida del alma. Pedro acababa de recibir la revelación. Sin embargo, inmediatamente después de recibirle tal revelación, Pedro fue controlado por la vida del alma y le aconsejó a su Señor que tuviera compasión de sí mismo. ¿Cuántas veces nosotros sentimos esa compasión de nosotros mismos? Aún los padres no quieren ver a sus hijos sufrir. La cruz no solamente trae sufrimiento, sino muerte. Aquellos padres que permiten que sus hijos todavía vayan a las cosas mundanas porque les dan lástima, porque sus hijos quieren ir al mundo y quieren divertirse. Pero si usted tiene compasión de ellos y los ve tristes porque no los deja ir a esos lugares mundanos, usted está participando con Satanás para que sus hijos no nieguen la vida de su alma. Satanás utiliza la vida de nuestra alma. Para Satanás esta es un arma favorita. Él tiene con qué trabajar. Dice aquí en Pedro, en el capítulo 16, en el verso, capítulo 16, en el verso 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reprender diciendo: Dios tenga compasión de ti, Señor. De ningún modo te suceda eso. Pero volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Vamos a ver algo muy importante. ¿Cuánto amaba Pedro al Señor? Tenía un afecto muy grande por el Señor. Tenía una relación muy amorosa con el Señor. ¿Cuántos de nosotros amamos al Señor con el amor de Pedro? ¿Cuántos hijos nacidos de nuevo, nacidos de Dios, amamos al Señor como Pedro? Dice en el capítulo aquí del Evangelio de Mateo, en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, del Evangelio 26, Mateo capítulo 26, verso 47. Mateo capítulo 26, en el verso 47. Dice en el verso 47: mientras todavía hablaba, he aquí Judas, uno de los 12, vino, y con él una gran multitud con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le traicionaba le había dado señal diciendo: al que yo bese, ese es prenderle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo: alégrate, Rabí, y le besó afectuosamente. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Dice, sigue diciendo en el 51. He aquí uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, hiriendo al esclavo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja. ¿Quién fue el que le cortó la oreja a este que iba a prender al Señor? Era Pedro. Pedro sacó su espada y le cortó la oreja. Él no quería que se llevaran a su Señor. Él estaba dispuesto hasta morir por su Señor. Él amaba a su Señor. Pedro amaba al Señor. ¿Cuántos de nosotros amamos al Señor como Pedro?
Yo me temo que hay muchos que amamos al Señor como Pedro, pero déjeme decirle algo más. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 18 del Evangelio de San Juan, capítulo 18 de San Juan, en el verso 25 del Evangelio de San Juan, 18, verso 25. Dice que cuando estaban ellos allí, cuando aprendieron al Señor, dice que Pedro estaba afuera. Estaba pues Simón Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿tú eres discípulo del Señor? No, dice. Pedro lo negó y dijo: no lo soy. Oiga, no que Pedro amaba mucho al Señor, no que Pedro estaba dispuesto a dar la vida por el Señor. Dice uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja. Reconocieron a Pedro porque Pedro le cortó la oreja al pariente de este. Dijo: tú le cortaste la oreja, tú andabas con el maestro, tú andabas con Jesús. Le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro negó otra vez, y enseguida cantó el gallo. Y recordó las palabras que el Señor le había dicho: tú, Pedro, con todo ese amor que dices tenerme, me vas a negar. Y Pedro en esa ocasión dijo: aunque todos te nieguen, yo no te negaré. ¿Cuál es el asunto entonces aquí? Vamos a leer Mateo capítulo 26 en el verso 34. Mateo capítulo 26 en el verso 34. Vamos a leer desde el 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros me van a tropezar el día que me agarren a mí, por causa de mí, esta noche. Porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondió Pedro. Pedro estaba seguro que amaba al Señor, y sin dudarlo respondió y les dijo: aunque todos tropiecen por causa de ti, yo nunca tropezaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y así pasó. Cuando el hombre quiere aconsejarle a Dios, cuando el hombre quiere decirle a Dios lo que tiene que hacer, se equivoca. Pedro quiso aconsejarle al Señor que no fuera a la cruz. Pedro le dio a entender que él amaba al Señor, y de hecho lo amaba. Yo lo amo, y yo creo que muchos lo aman. Pero hoy el Señor nos dice en esta palabra, en esta predicación, que dejemos de amarlo con nuestro amor natural. Cuando nosotros amamos al Señor con nuestro amor natural, el Señor no confía en nosotros. El Señor nos dice: sí, yo sé que tú me amas, pero con tu amor natural. Pero cuando se presenten los problemas y cuando se presenten las dificultades, me vas a negar. El Señor vino a salvarnos, no solo de ir a la condenación eterna. Nos hizo nacer de nuevo, pero Él no vino nada más a eso. Él vino a cambiarnos totalmente, a salvarnos, a hacer una salvación completa en todo nuestro ser. Nuestro amor, nuestra vida natural está afectada por Satanás. Satanás la ha afectado. Hoy podemos ver que la vida natural
para la obra de Dios no sirve. ¿Cuánta gente anda sirviéndole al Señor con su vida natural? Haciendo sacrificios, haciendo ayunos por su cuenta, buscando servir y ser santos sin la presencia de Dios. Y se han equivocado, porque la única manera para poder nosotros ser siervos de Dios es negar la vida del alma. Pedro amaba mucho al Señor, pero estaba equivocado. El Señor le hizo entender que él debía de negar la vida del alma. Y aquí nos dice el Señor que amarle a Dios con nuestra vida natural, fracasamos. Él quiere que lo amemos con el amor, pero con el amor de Dios, con la vida de Dios. Dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, en el verso 21, 11, 21 del Evangelio de San Juan. En esa ocasión, Lázaro estaba enfermo. Le dijeron al Señor que fuera porque Lázaro está enfermo. El Señor se retrasó porque su plan es glorioso. Él tiene otro plan, otro propósito con la humanidad. Dice en el verso 21, desde el verso 20 dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es decir, que lo está hasta reprendiendo, diciendo: Señor, ¿por qué te tardas? Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Esto quiere decir que el conocimiento del hombre no está completo. Cuando el Señor le dijo: tu hermano resucitará, esto significa que el Señor lo levantaría inmediatamente. Pero Marta malinterpretó la palabra del Señor, posponiendo así la resurrección actual para el día postrero. Esto es tener una muy mala interpretación de la palabra divina. El conocimiento parcial de la enseñanza fundamental es destructivo, impide que la gente disfrute hoy la vida de resurrección del Señor. De allí es donde nacen todos nuestros problemas. No tener un entendimiento claro de la Escritura nos lleva al enemigo a tener sufrimiento en todas las áreas. Jesús le dijo en el verso 25: yo soy. La resurrección está aquí. Yo soy la resurrección. Dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirás. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Qué es esto? Le dijo: Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Ni siquiera le contestó lo que el Señor le estaba preguntando. Ella dijo otras cosas que el Señor no le estaba diciendo. Este es el problema. El problema del ser humano es no entender las Escrituras. ¿Cuántos años han pasado para que uno pueda entender las Escrituras? Mucho tiempo. En el capítulo 11, en el verso 32, también dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Nuevamente, María como Marta exhortaron al Señor. Jesús entonces, al verla llorando, y los judíos que la acompañaban también llorando, se indignó en su espíritu y se turbó. En esos momentos el Señor le dice a la gente:
¿dónde está Lázaro? En el verso 39 dice, dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, no, ya quiere. Siempre nosotros, el hombre natural, metiéndose con su vida natural en la obra de Dios. ¿Cuántos hoy en día aún ministros, pastores, están pastoreando según ellos, pero lo hacen conforme a su alma? No ha negado la vida del alma. Si aquel hombre no ha negado la vida del alma, no puede ser un siervo ministro y mucho menos una persona que esté al frente de algunos hermanos instruyéndoles el camino del Señor. No somos dignos de confianza para Dios si no hemos pasado por la cruz y el negar la vida del alma. No podemos servir al Señor. ¿Cuánta gente hoy anda predicando sin tomar en cuenta al Señor, sin buscar la dirección del Señor? Así Marta también, de esta manera, le dijo, quiere ya, porque hace 4 días que fue sepultado. Siempre Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces nuevamente nosotros encontramos que la vida del alma tiene que ser aborrecida. No solamente debemos abandonarla, sino aborrecerla. Lo vimos con Pedro. Pedro tenía muy buena revelación, pero él no había, su alma no había sido ni siquiera tocada. Él seguía siendo él. Si no aplicamos la cruz si no aplicamos la cruz para eliminar la vida del alma estará siempre intacta. En esto vemos la incapacidad total de la vida del alma natural. Pedro se manifestó no para su propio beneficio, sino para el del Señor Jesús. Él amaba al Señor, él tuvo compasión de él, él deseaba que su Señor fuera feliz. Dijo, Señor, ¿para qué vas a la cruz? Vamos a ser felices. Estamos a gusto aquí contigo, Señor. No vayas. Pero atrás de esas palabras estaba Satanás. Satanás utiliza nuestra vida natural hasta para orar, hasta para predicar. Él quería que fueran felices y que no pasara por tales sufrimientos. Él tenía un afecto humano tremendo sobre el Señor, pero el Señor lo reprendió. Realmente podíamos nosotros pensar que su corazón no era malo, y de hecho su intención era muy buena, pero esto no era más que su afecto humano, el cual procede de su alma. El Señor no quería ningún sentimiento de conmiseración de parte del alma. A la vida anímica no se le permite ni siquiera amar al Señor. Deberíamos de estar nosotros con esta palabra tristes. Deberíamos nosotros con esta palabra estar verdaderamente constreñidos, pidiéndole perdón al Señor. Porque desde que nacimos nosotros como sus hijos, cuántas cosas hemos hecho a través del alma, cuántos problemas en la iglesia, cuántas divisiones, cuántos pleitos dentro de la iglesia, cuántos problemas dentro de la iglesia unos con otros, cuántos pleitos en los hogares, en los matrimonios, porque nosotros queremos vivir la vida del alma. Y aunque ayunes y hagas muchos sacrificios, seguiré haciendo tú con tu vida del alma, queriendo cambiarte a ti mismo. Jamás lo vas a poder lograr. El Señor nos exhorta que a nuestros padres no debemos amarlos con nuestro amor natural.
Con nuestro amor natural no podemos amar a nuestros padres ni al Señor Jesús. Él quiere que nosotros lo amemos con el amor de Dios, porque a la vida natural no se le permite amar al Señor. Aquí vemos que es perfectamente posible ser anímico, ser del alma, al servir al Señor, al adorarle, al expresarle nuestro amor. También vemos que la vida no es aceptada ni aún en el asunto de amar al Señor. El propio Señor Jesús sirvió a Dios haciendo a un lado su alma. Del mismo modo, Él no desea que el hombre le sirva por medio del alma. El Señor insta a sus discípulos a hacer morir la vida del alma, no solo porque ésta puede amar al hombre, sino porque hasta es capaz de adorar al Señor. ¿Cuánta verdad hay aquí? ¿Cuántas veces hemos ido a una reunión en el alma, amando al Señor, sirviéndole al Señor en nuestra alma? Fíjese lo que dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, en el verso. Evangelio de San Juan, en el capítulo 4. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, cuando Jesús estaba con la mujer samaritana, le dice en el capítulo 4, en el verso 19, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron este monte, mas vosotros dices que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Los judíos tenían un lugar apropiado donde adoraban a Dios. Nadie podía adorar a Dios más que en el lugar que Dios indicó. Ningún judío podía adorar a Dios fuera del lugar que Dios estableció. Pues hoy es lo mismo. Dios ha establecido en nosotros un lugar de adoración. Ese lugar de adoración está dentro de nosotros, es nuestro espíritu. Allí es donde está el Espíritu Santo. Muchos le ponen hasta nombres a sus lugares donde se reúnen, diciéndole al lugar donde se reúnen y donde ellos se reúnen cada 8 días, a ese lugar le llaman templo, le llaman la casa de oración. No sé qué tantos nombres le ponen a ese lugar material. No es ni el templo, ni es la casa de oración. La casa de oración donde el Señor se reúne con sus hijos es en nuestro espíritu. Allí es donde el Señor se encuentra. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraré al Padre. Ustedes adoran lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores, no los verdaderos adoradores son los que adoran a Dios sin haber aborrecido la vida del alma. No, los verdaderos adoradores son aquellos que adoran al Padre en espíritu y en verdad, es decir, en nuestro espíritu. Para que nosotros lleguemos hasta ese lugar profundo donde está en nuestro ser, tenemos que quitar todos los obstáculos, porque si no, nunca estaremos en ese lugar adorando y orándole a Dios. Ese es nuestro espíritu. Para que los israelitas llegaran a la tierra prometida, tuvieron que pasar por muchos problemas, por muchas dificultades. Así hoy es el día. El cristiano está pasando por muchos problemas. Yo he pasado por muchos problemas. Estoy pasando por muchos problemas. Yo quiero llegar a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Para llegar allí, tengo que buscar las verdades de Dios. Tengo que buscar aquí, buscar allá las verdades de Dios, quitando todas las predicaciones que no sirven, que no ayudan, que nomás entretienen a las personas, pero que no los llevan a la tierra prometida. Tenemos que buscar hombres que nos lleven a la tierra prometida. La tierra prometida que hoy, que para los judíos fue física, hoy es espiritual. El Señor está en nuestro espíritu.
para llegar a mi espíritu, mi alma dice que no. El Señor dice que yo debo hacer la voluntad de Dios, pero mi alma dice que no. El hombre quiere llegar a su espíritu a través de su esfuerzo, tocando sus emociones y sentimientos. Allí no es el lugar del espíritu. Tenemos que negar la vida del alma y sacar todo lo que está dentro de nosotros para poder llegar a ese lugar donde se adora a Dios en espíritu y en verdad. El Señor insta a sus discípulos a hacer morir la vida del alma, no solo porque ésta puede amar al hombre, sino porque hasta es capaz de adorar al Señor. Juan 11, 21 y 24. Lo que el Señor le interesa es de dónde procede lo que estamos haciendo. Todo lo que andamos haciendo como creyentes, de dónde está procediendo. Todo lo que hacemos, de dónde viene. No que también se lleva a cabo. No que somos muchos y que hemos crecido en número. O que tenemos un auditorio muy grande. Eso no importa. Lo que importa es cómo lo hiciste. ¿Lo hiciste para vanagloriarte? ¿Lo hiciste para tener un nombre? Pues estás equivocado. El Señor lo único que ve es cuando nosotros hacemos algo para Él es de dónde viene, de dónde surgió ese deseo de servirme. Proviene de nosotros. Aunque Pedro expresaba su amor hacia el Señor, esa era la manifestación de Pedro mismo. Él amaba, él adoraba más el cuerpo físico del Señor Jesús que la voluntad de Dios. Sí amamos la palabra de Dios, sí amamos ir a la reunión, sí queremos predicarle a la gente, sí podemos dar testimonio, sí podemos hacer muchas cosas. Eso no es suficiente. Amar la voluntad de Dios, lo que Dios dice, eso es lo importante. Pedro amaba más el cuerpo del Señor que la voluntad de Dios y le aconsejó al Señor que se preocupara por sí mismo. Esta era la manifestación de Pedro mismo. Por eso el Señor hizo por eso el Señor le hizo ver que era Satanás el que estaba hablando en Pedro. El Señor le dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Satanás utiliza nuestra alma para que hablemos aún las cosas de Dios. ¿De qué aprovecha el hombre? Dijo el Señor en Mateo 16. ¿De qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué le aprovecha? ¿De qué te aprovechan los placeres mundanos? ¿De qué te sirve llenarte del mundo y andar en las modas y andar en el mundo y andar siempre en los placeres del mundo? ¿De qué te aprovecha si pierdes la vida de tu alma? La vida del alma tiende a ser independiente al servir a Dios, de acuerdo con lo que ella considera bueno, pero no está dispuesta a andar según la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios equivale a perder el alma. Cada vez que la voluntad de Dios es llevada a cabo, la intención del alma es quebrantada. Cada quebranto de la intención del alma, la alma es quebrantada. De esta manera se lleva la alma a la cruz. El Señor Jesús llamó a sus discípulos a abandonar la vida del alma y le dice a Pedro que estaba actuando según su alma y que Satanás lo estaba utilizando. Así vemos cómo Satanás utiliza la vida natural del hombre. Si esta vida no es llevada continuamente a la muerte, Satanás tiene una herramienta
con la cual trabajar. Pedro dijo, aquello debido a su amor por el Señor, pero Satanás lo estaba utilizando y le pidió que tuviera misericordia de sí mismo. Pero Satanás lo inspiró a decir estas palabras. Satanás lo inspiró a hacerlo. Es un hecho que Satanás puede decirle al hombre que ame al Señor. Ámalo. Ama a Dios. Qué astuto ha sido Satanás. Ama a Dios. Ama al Señor. Ora. Ponte a orar. Oremos, hermanos. Eso también puede venir de Satanás. ¿Quién puede entender esto? Solamente aquellos que están descubriendo hasta dónde ha llegado el maligno. Por eso decimos que es un hecho que Satanás puede decirle al hombre que ame al Señor y que ore. Él no teme que el hombre ore ni que ame al Señor. Lo que Satanás teme es que el hombre no utilice su vida natural. Eso es lo que teme. Satanás teme que el hombre ya no use su vida natural para amar al Señor, para orar. Si la vida del hombre sobrevive, Satanás puede expandir su obra. Espero que Dios nos haga comprender el daño que causa la vida natural dentro de la iglesia, dentro de la familia, en la sociedad. Satanás la utiliza para expandir su obra en todo el mundo. Esta es su arma poderosa y está oculta. ¿A quién le escuchó decir que Satanás le dice al creyente que le ore a Dios y que lo ame? Hoy lo está escuchando. Satanás se mete, pero quiere que utilicemos nuestra alma, nuestros sentimientos. Pero el Señor dijo, viene la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Los creyentes no deben pensar que son espirituales solamente porque aman al Señor y anhelan las cosas celestiales. La vida del alma tiene que ir a la muerte. De lo contrario, la voluntad de Dios no se cumplirá y la vida del alma será utilizada por Satanás. ¡Qué tremendo! Vamos a leer este pasaje en Hebreos en el capítulo 10. Hebreos capítulo 10 en el verso 31. ¡Qué tremendo! ¡Qué cosas el Señor nos está diciendo en este momento! Es algo maravilloso, es algo que nosotros debemos verlo. Si viene de Dios, si lo que estamos hablando ahorita es la verdad de Dios, publíquelo. Dígale a la gente, mándele este mensaje a sus amigos, a sus conocidos, a otros hermanos. No lo esconda. Si no estamos hablando la verdad, deséchelo. Hebreos en el capítulo 10, en el verso 31. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo, pero traer a la memoria de los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, por otra os habéis hecho copartícipes de los que son así tratados, porque de los presos se compadeciste y el despojo de tus bienes aceptaste con gozo, sabiendo que vosotros mismos tenéis mejor y perdurable posesión. No desechéis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Oh, qué grande galardón tiene, que nosotros aborrezcamos las cosas del mundo y los bienes que Dios nos ha dado. Eso no debe tener el primer lugar, sino es el Señor, porque os es necesario la perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocede mi alma, no se complacerá en él. Pero nosotros no somos los que retroceden para ruina, sino los que tienen fe para ganar el alma. Tenemos que ganar el alma.
Hoy es el tiempo, la era de ganar el alma. Hemos sido hijos de Dios y hemos nacido de nuevo, y nuestra salvación que recibimos del Señor fue gratuita. Pero ahora nos corresponde a nosotros negar la vida del alma. ¿Para qué? Para poder recibir el galardón en la era que viene. Salvar el alma. Salvar el alma, preservarla, preservar nuestro ser es el tiempo de que lo debemos llevar a cabo. Es el tiempo de trabajar. Sin embargo, debemos esperar hasta que el Señor regrese. Nuestro ser consta de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Nuestra alma es diferente de nuestro espíritu. En el momento que creímos en el Señor Jesús, fuimos salvos. Nuestro espíritu fue regenerado por el Espíritu de Dios. Juan 3:6. Sin embargo, debemos esperar hasta que regrese el Señor Jesús para que nuestro cuerpo sea redimido, salvo, transfigurado. Romanos 8:23 y 25. Respecto de ganar o perder el alma, todo depende de la manera en que la tratemos al seguir al Señor. Después de ser salvos y regenerados, si hoy en día perdemos nuestra alma por causa del Señor, la salvaremos en la era que viene. Eso lo dice en Mateo 16:25, Lucas en el capítulo 9, verso 24, y Lucas 17:33. Si queremos salvar la vida del alma. Por último, leemos este pasaje en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19 del Evangelio de San Mateo. Se le acercó un joven al Señor y le dijo de esta manera: un joven rico, maestro, ¿qué viene de hacer para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, mas si quieres entrar en la vida eterna, aquí entrar en la vida eterna es entrar al reino de Dios, entrar en la era que viene. Esto es lo que el joven está preguntando: ¿qué debo de hacer? Él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Le dijo: guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles son? Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Lo que el Señor le está diciendo al joven rico, que tiene que aborrecer la vida del alma. La vida del alma quiere posesiones, quiere riquezas, quiere ser rico. El joven era rico. El Señor no le dijo que no era cierto que estaba guardando los mandamientos. Seguramente este joven estaba diciendo la verdad. Hoy podemos encontrar muchos creyentes que están guardando los mandamientos, y eso puede ser una verdad. Pero el Señor nos lleva aún más lejos. Tenemos que aborrecer los bienes, el bienestar de la vida del alma. Tenemos que aborrecer los bienes. Aunque usted tenga los bienes, pero que esos bienes no sean lo que usted anhela, que lo que usted anhela es el Señor. El Señor puede darnos muchos bienes, pero nosotros, nuestra mente no está en las cosas materiales. Nuestro amor no son los bienes, sino es el Señor, nuestros bienes. Gracias damos al Señor por esta palabra. Bendecimos su nombre y que su nombre sea glorificado.